Y esta norma que estamos viendo en pantalla, que es la B1, me habla precisamente acerca de eso, de las correcciones, las reclasificaciones, porque yo no puedo hablar de un cambio o un ajuste en una operación si no hablo de un ajuste en un CFDI y un ajuste contable también. Porque si no vamos a hacer una modificación, un ajuste contable, pues entonces creo que por ahí andaríamos perdidos con la operación. Y entonces, esta norma, a lo mejor ya la has leído, establece que en algunos casos, para mejorar la calidad de la información, es necesario efectuar cambios en la presentación y agrupación de partidas, y dice, y se presentan comparativamente. Dice que las reclasificaciones no modifican los importes en la utilidad o pérdida, tampoco modifican el patrimonio o el capital, son solo eso, correcciones. A lo mejor lo mandaste a una partida de gasto y resultó que era costo, ¿no? O lo consideraste un ingreso y resulta ser que era un producto. Bueno, esos son reclasificaciones, por eso es importante reconocer, a ver, ¿qué está motivando el ajuste? A ver, ¿me equivoqué? ¿Nada más de ubicación? Ah, pues nada más corrijo una cuenta, cargo a una, abono a otra y reclasifico la información. Pero no estoy alterando la utilidad o pérdida. Por lo tanto, sí es importante considerar si ese movimiento requeriría a lo mejor un ajuste en un comprobante o se puede quedar así. Específicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Al uso del CFDI. O sea, va a ser muy común que empieces a recibir comprobantes y que de pronto en el comprobante pues descubras que compraste mercancía y en el uso le pusieron, ¿qué te gusta? Transporte escolar, ¿no? Honorarios médicos, y por decir una que no le corresponda, porque si dice gastos, bueno, pues por ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? En otros cursos hemos comentado que realmente el uso del CFDI de momento no es un requisito que reconozca el artículo 29A de Código Fiscal, no es un requisito necesario para efectuar la deducción. Entonces, pues, ¿qué más da que diga mercancía y es gasto o viceversa? Eso a lo mejor posiblemente la persona que hizo el registro contable pues sí se equivocó y lo registró mal, pero no implica que te tengan que cancelar el comprobante. El comprobante se puede quedar con el uso, aunque el uso esté inadecuado, contablemente sí a lo mejor tendríamos que hacer una reclasificación. Entonces es muy importante distinguir una reclasificación de la operación a una corrección de error, que es lo que estamos viendo a continuación. Dice que los errores en los estados financieros de periodos anteriores se deben corregir desde el momento en que se conocen y se derivan de situaciones tales como omisiones, mal uso de la información, errores aritméticos en el procesamiento, omisiones o aplicaciones incorrectas de las normas, entre otros. Y entonces dice que los cambios en estimaciones contables no deben calificarse como errores, ya que solamente es el resultado de una nueva información. Cuando nosotros hacemos alguna estimación solo de tipo contable, por lo general de eso no existe un comprobante, y si alguna estimación se tiene que ajustar, pues la ajustamos y listo. Pero el tema de los errores, tienes que empezar a hacer una evaluación, es decir, a ver, ¿qué originó el error en la operación? ¿Lo generó el comprobante? ¿Lo generó una nueva condición? El importe de ese error, o sea, es un error relevante. ¿Este error implica un ajuste nada más en la operación o implica un ajuste que tengo que corregir una declaración definitiva, como en el caso del IVA? Entonces, dependiendo de ese tipo de argumentos, vamos a tomar la decisión de regresarnos al periodo y retomar y ajustar toda la operación, incluso en contabilidad, o ajustarla en el momento actual. Es decir, en esta norma contable que estamos viendo, hay un principio de practicidad. Y entonces dice que cuando es impráctico determinar los efectos acumulados de un cambio contable o de la corrección de un error para todos los periodos afectados, o los efectos para un periodo en específico, dice, deben ajustarse los saldos al inicio del periodo más antiguo en el cual sí sea práctico hacer la aplicación en retrospectiva, y ese periodo puede ser el actual. Es decir, tenemos que evaluar si hay necesidad de regresarnos atrás para corregir todo, o en el momento actual, que es cuando estoy conociendo el error, a lo mejor ahí hacemos la corrección. ¿De qué depende? De lo que te comentaba.
están implícitos impuestos definitivos como el IVA, el ajuste es importante, si no lo ajusto no puedo llegar al siguiente paso de la operación. El receptor también aquí tiene voz y voto, a lo mejor para el receptor es importante el ajuste en retrospectiva por el efecto que le está dando a la operación y tenemos que ser simétricos fiscalmente. Eso es lo que tendríamos que considerar. Por eso es tan importante evaluar el impacto de dicho ajuste y en función de ese impacto, en función de las cifras, en función de todas estas evaluaciones, decidir con qué comprobante hacemos el ajuste. Es decir, si de pronto cancelamos todo, ¿sabes qué? Cancelamos la factura y la volvemos a hacer, o emitimos una nota de crédito o comprobante de egreso. O no es necesario hacer nada porque en el complemento de recepción de pagos ahí se puede aclarar la situación. Eso es lo que tendríamos que empezar a evaluar. Por eso es tan interesante lo que está empezando a ocurrir a nivel de documentos electrónicos, porque no podemos marcar una línea o una regla. Y lo que está empezando a ocurrir entonces es que varios contadores pues les está dando como miedo, ¿no? Y dicen, es que me tengo que regresar, tengo que hacer complementarias. A lo mejor no es necesario, a lo mejor sí, dependiendo de la operación. De pronto me llegó a pasar con una contadora que precisamente me decía, es que sabes que yo generé la factura con estos requisitos, porque pues así me habían dicho, ¿no? Que iba a ser la operación, era un anticipo, se facturó, etcétera, etcétera, pero ¿qué ocurrió a los 4 meses? Que la obra no se llevó a cabo. Algo bien interesante y tiene que ver con los contratos, es que cuando existen empresas del ramo de la construcción, del ramo inmobiliario, que de repente llegan a hacer ciertas obras para gobiernos estatales, municipales, hay a veces cláusulas en los contratos para estos desarrollos donde se establece eso, o sea que si en un momento dado no se cumple con los requisitos que requiere ese proyecto o no entregas a tiempo la etapa que te toca entregar, etcétera, etcétera, o sea, no se cumplen ciertas condiciones, se cancela la operación y tienes que devolver ese anticipo. Entonces ya no se llama anticipo, ¿no? Entonces es como un depósito en garantía. Entonces, ¿qué ocurre? En ese tipo de situaciones, a lo mejor tú lo facturaste, le diste el efecto de anticipo, pero ahora resulta que lo tienes que restituir. Y entonces, ¿qué hacemos, Penny? Ese es el punto. A ver, estamos hablando que ocurrió esto como 4 meses después de que se hizo la factura del anticipo. Entonces, ¿qué se decidió? Pues cancelamos la factura, no pasa nada, la cancelamos. Pero ¿cuál es el tema? Que la contable decía, es que yo ya cerré, es que ya pagamos el IVA, es que esto es... Y entonces, aquí es delicado, porque si tú me dices, es un anticipo de 10,000 pesos, pues como quiera ajustamos y no pasa tanta cosa. Pero eran 5 millones de pesos. Entonces dijimos, a ver, es un tema donde no vale la pena que nosotros carguemos con una operación que ni siquiera se llevó a cabo, que ni siquiera se va a hacer ese desarrollo. Y entonces, lo correcto en ese caso es sí cancelar el comprobante, aunque tuviéramos que hacer una declaración complementaria. Y me dice, oye, Penny, pero pues que es que la complementaria y el IVA, pues te va a quedar un pago de lo indebido. Y luego, pues lo puedes recuperar. Algo interesante es que en materia de IVA, sí hay que distinguir saldo a favor de pago de lo indebido. Cuando hacemos un pago de más, eso se llama pago de lo indebido, pero al igual que los saldos a favor, se pueden recuperar. Y entonces, pues generas tu complementaria, generas tu pago de lo indebido, y en el siguiente pago provisional, pues ¿qué te parece si compensamos el saldo a favor? Y aprovechamos que hay una regla, la 2313, que me dice que ya no presento aviso, y entonces nada más y recuperamos rápido el efecto de ese ajuste. Entonces ahí estamos hablando más bien de corregir el error de origen y lo más recomendable en este caso era cancelar el comprobante. ¿Por qué? Por las condiciones del contrato, porque ya la obra no se va a llevar a cabo esa etapa y entonces se canceló la operación. Eso es lo que tendríamos que empezar a distinguir y ver las figuras que entonces me convienen, porque también hay casos donde a lo mejor el error no es de este momento, a lo mejor el error es de 2015, ¿no? Entonces ya acumulaste, ya, entonces a lo mejor en este ejercicio pues
estaremos pensando más bien en hacer un comprobante de egreso para ya no mover la declaración porque ya se pagó el impuesto, ya se acumuló y entonces nos conviene mejor el esquema nota de crédito. Esas son las cosas que tendríamos que empezar a evaluar y aquí lo que te va a sorprender es que la autoridad tiene bien claro el concepto de que un comprobante, cuando está permitido, se va a poder cancelar en cualquier momento. O sea, eso sí lo tienen claro. Dice, a ver, hay comprobantes que en cualquier momento se van a poder cancelar. Los que vamos a restringir son aquellos que ya tengan efectos de que ha sido cobrada parte de la operación para no poner en riesgo la relación con el emisor, porque el otro ya le dio efectos. Pero no va a haber otros casos donde sí el comprobante sin problemas, no va a haber restricción en la cancelación y se va a poder seguir cancelando como lo conoces. Entonces, eso es lo que tendríamos que empezar a evaluar. Y también entender que a veces los ajustes en las operaciones no siempre van a coincidir con las fechas del CFDI. Es decir, puede llegar a existir casos donde yo tenga la operación reconocida, el registro contable, incluso el pago, nada más que por alguna razón no se generó el comprobante a tiempo. Eso nos pasó mucho, sobre todo en la transición de diciembre a enero de este año de 2018, donde de pronto muchos contribuyentes que ya tenían que cambiar a la versión 3.3, por cuestiones tecnológicas no pudieron cambiar y no podían facturar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente tenías ahí al cliente enojadísimo porque decía, oye, pues yo te acabo de pagar la operación, ya te hice tu transferencia, quiero mi factura. Sí, nada más que físicamente no te la puedo hacer. Me pasó con un cliente, incluso de RIF, fue muy chistoso porque parece así como de chiste, ¿no? Que el día 31 de diciembre, no sé qué virus le cayó a su computadora y no podía facturar. Y dice, me habla bien de estresado, ¿qué hacemos, Penny? Pues no podemos hacer nada, porque te tienen que vacunar la máquina, hay que restaurar tu disco duro, o sea, materialmente no va a poder salir la factura con fecha de 2017, de diciembre, va a salir con fecha de enero. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es decir, habrá ocasiones donde sí coincida la fecha del comprobante con la fecha de la operación y la del registro contable, qué padre, pero habrá veces donde no. Y entonces, si no coincide, no te preocupes tanto. Mientras tú tengas documentos o elementos y registros contables que comprueben cuándo es la fecha correcta de la operación y cuentes con un comprobante, aunque no coincida con la fecha, no pasa nada. Como prueba, te estoy mostrando la regla 2757. Es una regla que surge ¿a raíz de qué? Pues a raíz de errores. A raíz de todas las operaciones donde de repente con la nómina el SAT detecta errores tecnológicos que cometieron los PACs, errores de apreciación de los patrones, timbrados equivocados o duplicados de la nómina. ¿Y qué pasó? Pues a la hora de cargar los FDIs para hacer las declaraciones, pues fue todo un desastre. Y entonces, ¿sabes qué? Pues tenemos que ajustar. O sea, había gente que decía, es que Penny, aparecen, sí, mis datos, pero pues eso ese ni siquiera era mi salario. O de repente, ¿sabes qué? No aparece completo. ¿Qué hacemos? Entonces, habría que ajustar, había que cancelar, había que retomar y rehacer nómina. Y entonces, por eso surge esta regla, que dice que los contribuyentes que durante el ejercicio 2017 hayan emitido CFDI de nómina que contengan, ¿qué cosa? Errores u omisiones en su llenado, podrán, por única ocasión, dice, como si fuera la primera vez que pasa, ¿no? Pero bueno, y siempre y cuando el nuevo comprobante se emita, dice, emitir a más tardar el 15 de mayo de 2018 esa nueva información y cancelar obviamente los comprobantes que vamos a sustituir, que vamos a corregir. Entonces el CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considera emitido en el 2017, fíjense bien, siempre y cuando refleje como fecha de pago, acá está, esta es la que me gusta, como fecha de pago, el día correspondiente a 2017 donde efectivamente se realizó el pago. Es decir,
En el comprobante vamos a encontrar que existen fechas, incluso en el complemento de recepción de pagos existen fechas. Una cosa es la fecha del timbrado, otra cosa es la fecha de pago, otra cosa es la fecha de operación. Entonces, ¿qué me está diciendo la regla? A ver, ok, el CFDI de nómina que cancelaste y tuviste que corregirlo, lo hiciste en mayo de 2018. Pero dentro del comprobante de nómina, dentro del complemento, aparece el periodo y la fecha de pago. Ponle la fecha en la que en realidad pagaste esa nómina. Si fue el 10 de abril, pues le ponemos 10 de abril de 2017, aunque se timbre con fecha 15 de mayo de 2018. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que no siempre te va a coincidir la fecha de emisión del comprobante con la fecha de la operación, pero mientras en el contenido del comprobante se aclare la fecha en la que en realidad está pasando la operación o se está pagando y en contabilidad se registra el comprobante en el periodo correcto, no hay problema, porque el requisito es que yo cuente con un comprobante. Dice entonces que la aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta, actualización, recargos y accesorios, ¿no?, que procedan. Entonces, esto es algo donde tenemos que empezar a manejar el estrés en situaciones donde no está en tu control, porque me tocaron ejemplos donde los errores eran propiciados por los PACs. De repente me tocó y conocí el caso muy de cerca porque me decían, Penny, es que se generaron las nóminas, eran 1000 trabajadores, se timbraban, pero antes del timbrado se le pidió al patrón que nos la enviara para revisar, ajustar y ya luego ya íbamos a timbrar. Pero ¿cuál fue el error? Que personal del PAC, al recibir las nóminas, en lugar de verificar y hacerle las observaciones al patrón, luego le pusieron el folio, la firma, y lo entregan al repositorio del SAT. No, estaba mal. Chin, pues, tráetela de regreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo comprobantes que se quedaron como ahí en el limbo, en el proceso, que se retimbraron, pero después, pues el sistema del SAT, pues se quedó el folio como en el limbo y como que lo sumó, pero está mal la suma, entonces como lo borramos, pues no se puede borrar ni cancelar porque el folio no está reconocido, todo un proceso. Y entonces ahí, pues desafortunadamente tuvimos que hacer uso de este comprobante de egresos, hacer uso de ciertas técnicas, ¿para qué? Pues para que al final el sistema reconociera el comprobante adecuado. Ahora, es muy importante porque si observamos aquí la redacción, habla de una sustitución, eso es un tema también interesante. Entonces tenemos que empezar a distinguir cuando la operación se cancela o desaparece o se borra de una operación que nada más vamos a cambiar el comprobante por otro porque tiene algún error de apreciación y nada más es suplir un comprobante, pero vamos, en sí la operación no desaparece, el efecto no desaparece, el registro permanece tal cual. Eso yo creo que también lo tenemos que empezar a distinguir para saber entonces qué reglas vamos a aplicar. Y entonces en el CFDI vamos a descubrir que dependiendo del CFDI, pues vamos a entender que existen fechas. La fecha que más conocemos es esta, que es la fecha de timbrado. Esta es como la que viene por default, ¿no? Cuando timbramos viene la fecha e incluso la hora. Pero también dentro del comprobante podemos poner dentro de la descripción del concepto la fecha o periodo al que corresponde la operación. Y eso no implica que estemos haciendo algo indebido. Los contribuyentes de RIF que por alguna razón no pudieron hacer sus comprobantes en esta transición de diciembre a enero por cuestiones tecnológicas, se les decía, no te preocupes, hazle el comprobante a tu cliente, nada más que aunque diga 3 de enero, ponle en la descripción que la operación se llevó a cabo el 10 de diciembre o que se pagó en diciembre, etcétera, nada más para dejar en claro que es un comprobante que tiene fecha de enero, pero tú ya le diste un efecto en diciembre, tú ya acumulaste en diciembre, ya pagaste el impuesto en diciembre, etcétera, etcétera. Sí, es correcto, pero ¿qué empieza a pasar? Que de repente tenemos entonces que evaluar a qué clase de comprobantes le podemos hacer eso. Es decir, ¿qué operaciones sí vale la pena que yo sustituya el comprobante por otro?
y que no solamente lo sustituya, sino que dentro de la descripción aclare correctamente en qué momento se generó esa operación y que no. ¿A qué me refiero? En el caso de mi cliente, estábamos hablando de una estructura de acero inoxidable que iba a tener no solamente efectos fiscales, sino efectos en el costo del cliente. Entonces, sí era importante contar con la factura, aunque en la factura le tuvimos que poner que la operación, el material y el equipo se entregó en diciembre, se pagó en diciembre, pues nada más para que el otro pudiera darle el efecto correcto a su costo de ventas. Pero, ¿qué pasa con las operaciones a público en general? A ver, ahí también tenemos que evaluar. Porque en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, me tocó muy de cerca ver este ejemplo de muchos RIF que al ver que ya mis cuentas como que no facturaban igual, porque es otro escenario de facturación, no supieron qué hacer. Entonces no hicieron sus facturas globales al público en general. Y así se le echaron. Entonces, no, pues es que está raro, no le entiendo. Entonces no hicieron sus facturas globales. ¿Qué pasa? Entramos a enero, la autoridad empieza a revisar la expedición de comprobantes fiscales y detecta que muchos RIF no expidieron su factura global en diciembre y algunos ni siquiera todo el año, por la mala percepción de que con llenar mis cuentas tu ingreso ya. Eso es una factura. No, esa no es factura, es solamente un registro. Entonces, empiezan a fiscalizar, a multar a la gente y por ahí me tocó el caso de un contribuyente que dijo, chin, yo no he hecho facturas globales todo el año. Yo pensaba que con llenar mis cuentas ya tenía todo y no hice las facturas, están multando, clausurando incluso establecimientos, no, pues me pongo a hacerlas de una vez. Entonces, en enero se avienta a hacer todas las facturas globales de todo el 2017, en enero. Entonces, se le junta la facturación de todo un año en un mes, junto con la del mes, y entonces, ¿qué pasó? No, pues lo sacaron de RIF. ¿Por qué? Porque sí está la disposición en renta de que cuando, rebasas los 2 millones de ingresos, pues tienes que salir del régimen. Entonces, como junto ahí los dos periodos, a la hora de que el sistema suma todos los comprobantes, pues rebasa los 2 millones, ¿no? Lo sacan. Y dice, Penny, pero es que, a ver, yo lo que hice y es que, a ver, espérame. Primera cosa, las facturas globales que no habías hecho, les pusiste en la descripción que correspondían a bimestres de 2017, ahí no se me pasó. Pues ahí está. Entonces, no lo detallaste dentro del concepto. Entonces, ¿qué pasó? Pues el sistema se fue con la información nada más del timbrado. Número 2, ¿para qué hacerlo? Es decir, y es la parte más delicada. Los comprobantes globales al público en general son comprobantes que se elaboran al momento de la operación. Y entonces la autoridad, cuando llega y revisa la expedición de comprobantes fiscales, lo que hace es llega y revisa que en ese momento se estén expidiendo los comprobantes que debas de hacer dependiendo la operación y dependiendo el receptor. Entonces, son comprobantes que se consideran facturas, pero de control interno solamente. O sea, la factura global, su objetivo es plasmar un resumen de las operaciones que tuviste con el público en general y que no se emitió un comprobante con requisitos fiscales porque el receptor no está identificado. Ese es el cometido. ¿Por qué? Porque anteriormente, si tú recordarás, se llenaba un librito de entradas y salidas. Entonces, la idea era en el librito de entradas anotar todas tus ventas, pero pues con el tiempo, los cambios en contabilidad, todo eso se transforma y entonces ahora es una factura global. A ver, hazme una factura global diaria, semanal, quincenal, cuando tú quieras, bimestral incluso si eres RIF, pero una factura global donde me registres, estén asentados los folios de los comprobantes que tienen que ver con tus ventas al público. Ese es el objetivo. Entonces, es una factura de control interno. Es una factura que a nadie le sirve más que, en este caso, al emisor, para comprobar sus ventas. Entonces, le explicaba, pues, ¿para qué las haces? O sea, digo, estoy de acuerdo en que hagas
Sí, pues las de este momento, a lo mejor la del mes pasado que se te barrió timbrar porque te la pueden revisar, pero ya hacia atrás, o sea, que repitas o emitas facturas globales de 2015, 16, 17, no tiene ya caso. ¿Por qué? Porque en todo caso, vamos, estás acumulando correctamente el impuesto, ya pagaste, ya presentaste tus bimestrales, no tiene caso que en este momento lo hagas. ¿Por qué? Porque confundiste al sistema y entonces el sistema suma todos los subtotales de las facturas y pues obviamente al rebasar tu importe para permanecer en RIF, pues el sistema no tiene sentido común, no entiende de las disposiciones fiscales, nada más suma, acumula, te sacaron del régimen. Entonces, hasta eso tendríamos que evaluar qué tan conveniente es a lo mejor en este momento generar un comprobante que a lo mejor en su momento no se hizo. Eso también es parte de lo que tenemos que estudiar. Y la fecha de pago dentro del complemento, algo bien importante.